Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde la telenovela nunca termina. Soy tu nombre y hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho que hablar muchísimo. ¿Preparados para el drama? Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo, a veces un tanto, explosivo, de Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y sobre todo en España, ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Y no se trata de una nueva campaña publicitaria, aunque ya nos gustaría verlo protagonizando un anuncio de jamón serrano, imaginaos, ni de un nuevo proyecto televisivo, aunque los rumores de una nueva serie, esta vez con un giro oscuro y misterioso, no dejan de sonar. Esta vez el asunto es mucho más personal. ¿Recordáis la química incandescente, casi palpable, que tenía con Demet Özdemir? Pues preparaos porque hoy vamos a desentrañar qué pasó realmente entre ellos, que dijo Can sobre Demet, que ha levantado ampollas y ha provocado un tsunami en las redes sociales y, lo más importante porque todo esto importa tantísimo, en el mundo del espectáculo turco, un mundo donde la imagen lo es todo. Pero antes de empezar con el salseo de alto voltaje, como siempre, os pido ese pequeño favor que nos ayuda a crecer y a seguir investigando a fondo los dramas de nuestras estrellas favoritas: suscribiros al canal. Dadle al botoncito rojo, es gratis, os lo prometo, activad la campanita para no perderos ni una pizca de nuestros cotilleos exclusivos y dejadnos un like si os gusta el vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos todo el drama turco con pelos y señales y sin censura. Y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios, que nos encanta saber vuestra opinión. Bien, ahora sí, vamos al grano, que aquí hemos venido a cotillear. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres, una serie que marcó un antes y un después en las telenovelas turcas, Erkenci-Kuş, pájaro madrugador, y una química que no solo traspasó la pantalla, sino que la hizo estallar. Durante la emisión de la serie, las redes sociales ardían como la mismísima Troya. Los fans estaban absolutamente convencidos de que entre ellos había algo mucho más profundo, mucho más real, que una simple amistad y compañerismo profesional. Las miradas llenas de intensidad, las sonrisas cómplices, los gestos espontáneos, todo parecía indicar que Cupido había hecho de las suyas y les había flechado con una saeta del amor. Los foros online se llenaron de teorías, los perfiles de Instagram de fotos comparativas, y los fans crearon hasta hashtags específicos para pedir a gritos que confirmaran su relación. Era la fiebre del amor Erkenci-Kuş. Sin embargo, al finalizar la serie, algo cambió drásticamente. La relación entre Can y Demet se enfrió a la velocidad de un glaciar. Desaparecieron las fotos juntos en redes sociales, las interacciones públicas se volvieron inexistentes, evitándose mutuamente como si fueran la peste, y los rumores de una posible mala relación comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las escasas, pero significativas, declaraciones de personas cercanas a ambos. ¿Qué había pasado para que el romance de cuento de hadas se transformara en un silencio sepulcral? Esa era la pregunta del millón que todos nos hacíamos, y que obsesionaba a la prensa rosa turca y a los fans de todo el mundo. Y la respuesta, amigos míos, parece que es mucho más compleja, y mucho más turbia, de lo que imaginábamos. Durante mucho tiempo se especuló con diferentes motivos para este distanciamiento. Algunos apuntaban a celos profesionales, alimentados por el creciente éxito de ambos actores y por la competencia inherente al mundo del espectáculo. Otros a diferencias irreconciliables en sus personalidades, alegando que Can era demasiado impulsivo y Demet demasiado reservada. Incluso se llegó a hablar de presiones por parte de sus representantes, que habrían aconsejado mantener la relación en secreto para no perjudicar sus respectivas carreras. Pero lo que realmente encendió la mecha, el detonante de esta bomba de relojería, fue una serie de declaraciones que Can Yaman hizo en una entrevista, donde, según muchos, se refirió a Demet de una manera poco halagadora, para no decir directamente insultante y degradante. Ahora bien, antes de entrar en detalles sobre esas declaraciones, es crucial recordar que el contexto cultural turco es muy diferente al nuestro. Lo que para nosotros en Occidente puede parecer un comentario inocente, o incluso una broma sin importancia, allí puede interpretarse como una ofensa grave, una falta de respeto imperdonable, o incluso una humillación pública. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es conocido, tanto por sus fans como por sus detractores, por su personalidad impulsiva, a veces incluso arrogante, y por no tener pelos en la lengua. A veces sus declaraciones, dichas sin filtro ni reflexión, pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto por una prensa ávida de titulares escandalosos.
Dicho esto, aquí viene lo jugoso. Lo que Can Yaman dijo sobre Demet Özdemir que causó tanta controversia, que provocó un auténtico terremoto mediático, fue básicamente lo siguiente: en la entrevista, se le preguntó directamente sobre la química, esa chispa innegable que tenía con Demet Erkencikus, y él respondió con una sonrisa que muchos interpretaron como lasciva, diciendo que esa química se debía, en gran parte, a la libido que existía entre ellos. Utilizó una palabra bastante explícita, rozando lo vulgar, para referirse al deseo sexual, a la atracción física, y muchos consideraron que ese comentario era inapropiado e irrespetuoso hacia Demet, reduciéndola a un simple objeto de deseo. La polémica no tardó en estallar como un volcán en erupción. Las redes sociales se llenaron de comentarios criticando duramente a Can Yaman por su supuesta falta de tacto, por su arrogancia, y por reducir la relación con Demet a una simple atracción física, banalizando el trabajo y el talento de la actriz. Muchos fans, que lo habían idolatrado durante meses, se sintieron decepcionados por sus palabras y le acusaron de machista, de sexista, y de cosificar a la actriz, tratándola como un trozo de carne. Incluso algunas organizaciones feministas turcas, influyentes y con mucho peso en la opinión pública, emitieron comunicados condenando sus declaraciones, exigiendo una disculpa pública y una retractación. Demet Özdemir, por su parte, fiel a su estilo discreto y elegante, guardó silencio durante un tiempo, alimentando aún más la expectación y la polémica. No quiso entrar en el juego mediático, no quiso alimentar el fuego, y prefirió mantenerse al margen, esperando a que la tormenta amainara. Sin embargo, después de varios días de silencio, sintiéndose quizás presionada por la opinión pública y por sus propios principios, finalmente rompió su silencio y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que, sin mencionar directamente a Can Yaman, pero con una claridad meridiana, dejaba claro que no estaba de acuerdo con sus palabras y que consideraba que eran una falta de respeto, no solo hacia ella, sino hacia todas las mujeres. En su mensaje, que se viralizó en cuestión de minutos, Demet decía algo así como: creo que es importante recordar que somos mujeres, que somos personas, y que merecemos respeto, consideración y admiración por lo que somos, por lo que hacemos, y no por cómo nos vemos. No permitamos que nadie nos defina por nuestra apariencia física o por la supuesta libido que despertamos en los demás. Somos mucho más que eso. Somos talento, somos inteligencia, somos fuerza, somos resiliencia. Un mensaje contundente, un golpe en la mesa, y que dejaba clara su postura ante la polémica, defendiendo la dignidad y el valor de la mujer. Las consecuencias de estas declaraciones fueron inmediatas y devastadoras. La imagen de Can Yaman, que hasta entonces era la de un galán irresistible, un ídolo de masas, se vio seriamente dañada, tanto en Turquía como en el extranjero. Perdió miles de seguidores en redes sociales, algunas marcas importantes, que lo habían contratado como imagen, retiraron su apoyo cancelando contratos millonarios, y su reputación profesional se vio seriamente comprometida. Intentó disculparse públicamente a través de un comunicado en sus redes sociales y en varias entrevistas, pero muchos consideraron que sus disculpas no eran sinceras, que eran forzadas, y que solo lo hacía para intentar lavar su imagen, para recuperar el terreno perdido. Pero, ¿por qué todo esto importa tanto? ¿Por qué la gente se indignó tanto con las palabras de Can Yaman? ¿Por qué esta polémica trascendió el ámbito del espectáculo y se convirtió en un debate social? La respuesta es sencilla: porque sus declaraciones reflejan una actitud machista y cosificadora hacia las mujeres que, lamentablemente, sigue estando muy presente en la sociedad, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y en un momento en el que la lucha por la igualdad de género, por el empoderamiento de la mujer, está más viva que nunca, este tipo de comentarios, por muy inocentes que puedan parecer, son inaceptables, son intolerables. Además, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir era muy querida, muy admirada, por los fans de Erkencikus. Muchos veían en ellos una pareja ideal, una pareja de ensueño, y esperaban, con la ilusión propia de los enamorados, que su relación traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Las declaraciones de Can rompieron esa ilusión, destrozaron ese sueño, y decepcionaron a muchos fans que se sintieron traicionados, engañados y utilizados. Pero la historia no termina aquí. A pesar de la polémica, del distanciamiento y de las heridas abiertas, Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a coincidir en un evento público hace poco tiempo, una gala benéfica organizada por una importante fundación turca. Las fotos de ese encuentro, capturadas por los PAP
Arazi y difundidas a la velocidad de la luz, se viralizaron rápidamente generando todo tipo de comentarios y especulaciones, y volvieron a encender la esperanza de algunos fans que sueñan, con la fe ciega de los enamorados, con una reconciliación, con una segunda oportunidad para el amor. Sin embargo, parece poco probable, casi imposible, que vuelvan a ser amigos, al menos por ahora. Las heridas son demasiado profundas, el daño es demasiado grande. Lo que sí es cierto es que este episodio ha marcado un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Ha aprendido por las malas una lección importante sobre la importancia de medir sus palabras, sobre la necesidad de pensar antes de hablar, y sobre el impacto que pueden tener sus declaraciones en la opinión pública, en su imagen, y en su futuro profesional. Y esperemos que a partir de ahora, sea más consciente de la responsabilidad que tiene como figura pública, como modelo a seguir, y que utilice su influencia para promover valores positivos como el respeto, la igualdad y la tolerancia. En resumen, la explosión de Can Yaman en España, y en todo el mundo, se debió a unas declaraciones desafortunadas sobre Demet Özdemir que fueron consideradas machistas, sexistas e irrespetuosas. Este incidente dañó gravemente su imagen, generó una gran polémica en las redes sociales, y le costó contratos millonarios. Aunque intentó disculparse, muchos consideraron que sus disculpas no fueron sinceras. La historia nos recuerda la importancia de ser conscientes del impacto de nuestras palabras, de respetar a los demás, especialmente a las mujeres, y de luchar contra el machismo y la cosificación. Y también nos demuestra que las estrellas, por mucho que brillen, también pueden tropezar, y que la fama puede ser tan efímera como un suspiro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que os haya gustado este análisis a fondo, sin tapujos, de la polémica de Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que el mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas, de intrigas, de romances apasionados, y de dramas intensos, y aquí estaremos nosotros para contároslo todo, sin censura. Quería agradeceros de corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para vosotros. Y por supuesto me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creéis que fueron malinterpretadas? ¿Pensáis que Demet Özdemir actuó correctamente al responderle? ¿Creéis que Can y Demet podrían reconciliarse en el futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y salseo del mundo del espectáculo turco. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olvidéis ponerle sal a la vida. Que la telenovela nunca termine.